listo. Entonces, bienvenidos todos a su curso de contabilidad y costos. El día de hoy estamos a 11 de marzo del 2021. Ya entramos en nuestra tercera unidad de lleno. Voy a mostrarles en este momento. Aquí, miren, estamos, la unidad número 3 nuestra contempla todo lo que es el ciclo de la contabilidad, todo lo que se vive en el ciclo de la contabilidad. Así como a veces en la vida ustedes dicen, ay, es que parece como que estuvieran andando en un círculo, ¿no? Sí, en un círculo, en un círculo. Entonces, como que todo se repite, ¿sí? Todo es un proceso y ese proceso cuando culmina, vuelve y se repite, culmina y vuelve y se repite, y vuelve y se repite. Entonces, cada periodo vuelve y se repite todas las mismas cosas. Pero, profesora, ¿qué es lo que tanto se repite? Pues el ciclo, se repite nuevamente el ciclo. ¿Y el ciclo cuánto dura, profesora? Pues el ciclo dura el periodo en el que vamos nosotros finalmente a emitir un estado financiero. Profesora, ¿nosotros podemos emitir estados financieros mensuales? Sí. Anuales también, semestrales también. ¿De qué depende, profesora, si lo hacemos mensual, anual, semestral, trimestral, bimestral, cuatrimestral? Depende de lo que esté, de cómo esté organizada la empresa. Si la empresa se ha obligado a hacer estados financieros mensuales, pues Dios mío, es una tarea titánica y es algo bueno. Lo único es que lo que yo sí noto es que las empresas generalmente tienen periodos de un año y lo que hacen es que mes a mes no emiten un estado financiero, pero sí emiten no emiten estados financieros firmados, ¿sí? Por contador, revisor fiscal, gerente, pero sí tienen el cierre mensual, ¿sí? O sea, como unos pequeños cierres periódicos. Entonces, lo que pasó en enero, entonces ya cierran el mes de enero. Lo que pasó en febrero y cierran el mes de febrero, como para no ir a tocar eso y para también un tema de orden con los impuestos. Y al final, ya cuando se acaba el año, entonces retoman todas esas ventas, retoman todos los gastos que se hicieron y hacen pues todos los estados financieros, el estado de resultado de todo el periodo del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. ¿Listo? Entonces, miren, vamos a entender esa naturaleza, cómo se aplica, ¿sí? Todo ese ciclo contable. Vamos a conocer el propósito de los asientos de ajuste y de cierre, ¿sí? Y ustedes dirán, ay, ¿cómo así? Pero ya no hicimos ajuste, ya no hicimos asientos, profe, la otra vez. Sí, pero ahorita vamos a entender un poco más dentro de ese vivencial del proceso de la contabilidad, que los asientos del libro diario se pueden hacer durante la actividad económica, se pueden hacer justo cuando se está haciendo el cierre del proceso y también se pueden hacer cuando ustedes están haciendo lo previo antes de ese balance que lo quieren ajustar, la balanza de comprobación, pero yo estoy hablando mucho aquí y ustedes dicen, pero yo no he visto nada, ¿sí? Luego, pues vamos a ver todo el tema de esas implicaciones, cómo se miden las cosas que nosotros vamos a registrar allí. Entonces, mire, vamos a tener que entender qué es el deterioro, la depreciación, la amortización, el agotamiento, y ahorita sí nos fuimos como en fino, pues, de temas de detalle en situaciones, pues, que tienen que ver o que viven los activos, porque los activos, algunos se deterioran, otros se deprecian, otros se amortizan, otros se agotan, y los únicos elementos que le puede pasar esto es a los activos. A los pasivos, pues hay que revisar a ver, pero los pasivos no se depreciarían, ¿sí? Las deudas, pues hay algunas deudas que sí se amortizan. Las deudas nunca se agotarían, ¿sí? Porque eso es una característica que tienen los activos. Que si se deterioran las deudas, pues hay que ver, ¿cierto? Ese concepto, ¿qué es eso del deterioro? Pero estas cuatro instancias que estoy tomando aquí lo vamos a ver en cada uno de las fases de los activos o de los elementos que tenemos y de los elementos y las cuentas que tenemos el elemento del activo y las cuentas que tenemos en ese elemento. ¿Listo? Bueno, vamos a preparar ya
un estado de situación financiera, un balance general y un estado de resultados con todo el ciclo, o sea, ya es un poco más fuertecita la cosa. Vamos a analizar el flujo de efectivo. En esta unidad vamos a aprender el tercer estado financiero, aprender a hacer el estado de flujos de efectivo. Y vamos a analizar a través de los ratios la posición financiera de la empresa, la rentabilidad, la rotación y en fin. Entonces, tenemos varios encuentros virtuales para hacer todas estas cosas. Voy a traerles la fotico de siempre, que ustedes seguramente ya la tienen por ahí. A mí me gusta mucho esta fotico porque es muy didáctica. Entonces, el ciclo contable. Es muy didáctica. Yo sé que está en inglés, pero ustedes eso no les debe pues como hacer como mucho daño ahí. Antes, al contrario, las compañías y sobre todo estos software generalmente traen como las palabras, a veces traen como el lenguaje en inglés, entonces, o para que no se les haga raro. Trans transactions, ¿sí? Las transacciones. Recuerden que yo les dije que eran 10 pasos. Transacciones. Vamos a aprender qué es eso de las transacciones y yo en el examen les pregunté este tema de las transacciones. Esto no fue en el examen, sino que en los encuentros virtuales les hablaba del libro diario. Journalización es hacer el registro de las transacciones en las cuentas correspondientes y se hacen los registros de diario, los registros del journal. Journal es el registro diario. Posting es el registro en el libro mayor, ya cuando se consolida la cuenta y tenemos unos resultados ya al subtotal completo. El trial balance es el balance de prueba, cómo quedó. Y los ajustes, ¿sí? Adjustment, ¿sí? Los ajustes, ¿qué es lo que pasa con los ajustes? Pues unos ajustes si hay que hacer, pues si hay que hacer la depreciación, si hay que hacer el agotamiento, si hay que hacer el deterioro, si hay que hacer todas esas partecitas, la amortización, todas esas cosas que se hacen en los ajustes después de que ya tiramos o después de que ya hicimos la contabilidad, resulta que esas cositas quedan como pendientes y toca que hacerlas a través de unos ajustes porque esos son los que nos van a dar como la verdad para Dios ya y después nos van a dar pues la balanza o el trial balance ajustado, la balanza de comprobación ajustada. Después de que ya tenemos esas cifras ajustadas, que esa es la verdad de Dios, ¿cierto? Que yo le digo así, pues, pues lo digo así porque eso es la información que va a salir a la luz pública y eso tiene que ser tan verdadero, tan, de tanta confianza, porque pues para eso es que estamos nosotros aquí aprendiendo esto, ¿sí? Fiel y relevancia, ¿sí? Fiel y los estados financieros tienen que ser fieles y relevantes, ¿cierto? Luego, pues, de la preparación ya se hace el cierre contable, luego ya se hace el cierre de la balanza de comprobación y luego se hace el traslado de la utilidad neta al patrimonio y se lleva el gasto del impuesto al pasivo, ¿listo? Entonces, bueno, manos a la obra. ¿Tienen preguntas, alguna cosita, cosas que sean del examen? Y lo hacemos después de las 3, ¿vale? ¿Sí? Después de las 3, que me contesten de allá porque es que quisiera como utilizar el INTU para poder cerrar esa partecita. ¿Listo? Bueno, si tienen preguntas, porfa, me las hacen de una vez. Ok, ok. Entonces, Profe, ¿uh? ese reversing entries, ¿qué significa? El traslado de la utilidad neta al patrimonio. El traslado. Y me gusta porque, por ejemplo, John está escribiendo y es bueno que ustedes lo escriban. Yo sé que en el libro se lo pueden decir en español o lo que sea, de pronto no le sacan esta foto, pero esta foto para mí, cada vez que la proyecto, la entienden como bastante las personas, entonces por eso me gusta como mostrársela siempre, porque es muy didáctica. Listo, entonces, listo. Ok, esta. Bueno, entonces los invito a
Todos, ojalá. ¿Cuántos estudiantes tengo aquí conectados? Tengo 18 estudiantes, 18 estudiantes. Los invito a todos, porfa, que descarguen la plantilla que les acabo de mandar por el WhatsApp. Se llama Taller Balance de Comprobación del día 11 de marzo del 2021. Cuando yo les digo balance de comprobación, estoy hablando de este trial balance, del cuarto punto. Ya ocurrieron las transacciones en la organización. Eso es lo que ustedes ya saben hacer, analizar transacciones, se los pregunté. Las pueden hacer o escribir en el libro diario. ¿Sí? Y después de que estén en el libro diario, pues ya uno, luego que ya se acaba el periodo, pues puede ver en el libro mayor que ya queda sentado todo y es donde ya le dicen con cuánto quedó el efectivo, con cuánto quedó las cuentas por cobrar, ¿sí? Que yo hasta se los preguntaba de esa manera. Y ya usted que tiene todo esas cosas tiene todos los saldos de cada una de las cuentas, usted puede generar el balance de prueba, o sea, las cuentas de los activos, cómo quedaron, las cuentas de los pasivos, cómo quedaron las del patrimonio, la de los ingresos, la de los costos, la de los gastos. ¿Listo? Pero hasta ahí uno diría, ah, pues ya puedo hacer estados financieros, pero en la contabilidad realmente no es tan así. Siempre toca hacer los famosos ajustes, estos que estamos aquí, los adjustments, ¿cierto? Los ajustes a la contabilidad. ¿Por qué? Porque, como yo bien les decía aquí, por ejemplo, aquí en esta partecita que yo les decía, mire, se los voy a pintar de amarillo, conocer las implicaciones de la medición y la valoración, por ejemplo, cuando hay deterioro de activos o cuando hay depreciación de activos o cuando hay amortización de activos o cuando hay el agotamiento de los activos y su relación con el marco conceptual. Pues todas estas actividades que hay que hacer dentro de la contabilidad porque nosotros necesitamos que los activos queden adecuadamente medidos, adecuadamente valorados. Entonces, a usted les va a tocar recordar dentro del marco conceptual qué será la medición, pero más adelantico, todavía pues lo tienen ahí en la tentativa, validar y retomar el concepto de qué es la medición, qué es la valoración, ¿sí? ¿Qué es la valoración? ¿Qué es decir que un activo esté adecuadamente valorado? ¿Qué es decir que un activo esté adecuadamente medido? ¿Listo? Pero eso será para el martes que viene, ¿sí? Mientras tanto, nos vamos a concentrar en los ajustes. Ajustes es hacer un asiento diario tal cual como se hace en el journal, tal cual, tal cual. Es lo mismo, lo único es que son unas transacciones que se tienen que hacer después de que se haya hecho pues el ciclo de las transacciones del periodo de la empresa, porque eso ya es como la parte final, ¿sí? Ay, tenemos que hacer la depreciación, tenemos que hacer la valoración adecuada y mirar el tema de la propiedad, planta y equipo, si está adecuadamente valorada, entonces hagamos avalúos, entonces qué sé yo, bueno, entonces preparados. Listo. Miren, esta compañía, los ajustes es la cuarta partecita, yo los voy a pintar aquí, que es esta que tenemos aquí, ajustes, ¿sí? Transacciones 1, diario 2, mayor 3, balance de prueba 4, ajuste 5. Yo estaba diciendo que era la 4, no es la 5, perdón. Entonces es la 5. Esta es la parte 5 del ciclo contable. ¿Listo? Entonces, miren, esta compañía le ha sucedido lo siguiente. La compañía cuando fueron a generar el balance de prueba porque ya tuvo sus transacciones, ya las registraron en el diario, ya les hicieron el posteo, ¿sí? Entonces sacaron el trial balance, el balance ajustado. Recuerden que el balance ajustado es cuánto quedó el efectivo equivalentes, cuánto quedó las cuentas por cobrar, cuánto quedó cada una de las cuentas, ¿sí? Cada una de estas cuentas, cómo quedó. ¿Listo? Ok, entonces esta utilidad aquí, utilidad acumulada, utilidad del ejercicio, esta de aquí, recuerden que nunca la van a tener así
todavía porque ustedes necesitan primero hacer los ajustes para poder luego hacer los estados el estado de resultado, porque si no pueden tener de una vez la utilidad del ejercicio porque apenas vamos a hacer el estado de resultados. Listo. Ori, ¿qué es esto? Chuchunchum. Bueno, gastos, ganancias. Listo. Entonces, bueno. Ok. Listo. Voy a resaltar estas tres porque de ellas vamos a hablar cuando estamos hablando de lleno del tema, cuando estemos pues haciendo el ejercicio pues práctico de los ajustes. Bueno, entonces esta compañía cerró con este balance de prueba. Si ustedes miran en la parte final, aquí dice, mire, ella cerró con unos débitos de 957,820,590 y 957,820,590. Profesora, ¿eso qué es? Que los débitos y los créditos están cuadrados. Miren, si ustedes observan, todos los activos fijos, mire, estos son activos, ¿sí? Hasta aquí yo se los puse, vea, activos fijos, mire, activos fijos. Si ustedes observan, los activos se los voy a poner como en grisecito, ¿sí? O aquí, miren, los activos tienen naturaleza débito, mire, todos están en débito, ¿sí? Todos están en débito. Ninguno es de naturaleza crédito, ¿sí? Porque ellos tienen esta particularidad. Listo, mire, los activos son de naturaleza débito, mire, miren la flechita azul aquí está, ¿sí? Naturaleza débito. Ellos son débitos, ¿sí? Por eso es que aquí, como están en la cuenta mayor, aparecen ya como sumaditos de todo lo que ha pasado. Listo. Si ustedes quisieran ver los pasivos, miren que los pasivos son de naturaleza, a ver, voy a ponerle aquí otro colorcito, pongámoselos como así. Diana Sofía, los pasivos son naturaleza débito o crédito, ¿qué son? Crédito, profe. Crédito, muy bien, listo, está bien. Bueno, ok. Diego Fernando, ¿el patrimonio es naturaleza débito o crédito? Es crédito. Crédito. Perfecto. Miren, aquí estamos de nuevo. Vea, crédito. Me encanta porque ustedes ya lo saben. Gracias. Andrea Núñez, ¿los ingresos son naturaleza débito o crédito? Débito, profe. ¿Cómo? ¿No es débito? No. ¿Por qué dices que es débito? Ingresos, revenue. ¿Naturaleza qué? ¿Qué crédito, crédito? Crédito. Perfecto. Sí, tienen que hacer las correcciones instantáneamente. Ponga una letra grandota por allá. Diga, aunque me equivoqué hoy, no importa. Yo ya descubrí que son de naturaleza crédito. ¿Listo? Camilo, el de Hola, muñequito. profe. Sí, Cami, ¿los costos y los gastos son naturaleza qué? débito, profe. Débito, perfecto, perfecto, perfecto. Mire, yo aquí lo estoy colocando. Perfecto. Juan Pablo Acevedo, los otros ingresos que no son de la operación, ¿son naturaleza débito o crédito? Débito, profe. ¿Cómo? ¿Débito? Débito, ¿cómo así que los ingresos No. son? ¿Cómo así que los ingresos son débito? Ah, no, mentira. No, sí, señora. Crédito, qué pena. Crédito. Oh, Sí, eso, perfecto. ingresos, sí, claro, no. Me confundí, lo siento. Ok, sí, tienen que acordarse bien para que no les vaya a pasar eso por allá, porque es que sí, definitivamente, si uno no se acuerda, entonces pues mal. Mal porque le queda mal como la conclusión de los estados financieros. Bueno, hay unos gastos que no son de la operación, que generalmente son los gastos financieros, y hay otro tipo de gastos que se hacen como al final cuando uno calcula el impuesto de renta, que es el gasto por el impuesto de renta, y cuando ya uno está haciendo el cierre, pues está la cuenta de pérdidas y ganancias, porque esa es la que nos dice
¿cuánto es el neto de coger los ingresos menos los costos y gastos? Entonces, los gastos financieros y el gasto por impuesto de renta, Sebastián Paz, el gasto financiero y los gastos por impuesto de renta se registrarían entonces en el lado débito o en el lado crédito. ¿Tú qué creerías? Eso es en el débito. Perfecto, muy bien, estamos bien. La idea es que no se olviden de esa partecita, que la tiene muy clara ya. Cuando da utilidad, entonces hay una ganancia. Entonces, si hay una ganancia, ¿para dónde se va cuando ustedes están haciendo el cierre? Si hay ganancia, pues se va para el lado crédito, pero si hay pérdida, se va para el lado débito. Colóquenlo allí. Este es el lado de las pérdidas, si la empresa da pérdidas. Pero si la empresa diera utilidad o diera ganancias, el lado de las ganancias es el lado crédito. ¿Listo? Ganancias. Listo. Así como para que ustedes lo tengan como presente. Esta es una cuenta para hacer el cierre. Esta cuenta es para hacer el cierre, o sea, para hacer esta partecita que tenemos nosotros aquí después de el Statement Preparation, que es la preparación de los estados financieros, que esto es como la parte nueva que no habíamos visto. Profesora, el cierre, ¿sí? El cierre que lo vemos ahí, así como de voladita, pero acá le vamos a poner mucho más detalle. ¿Listo? Entonces lo voy a poner de un color diferente, voy a ponerle como un amarillito ahí para que sepan que esto es del cierre. ¿Listo? Bueno, el cierre no se hace antes de hacer los estados financieros, el cierre contable. Bueno, esta empresa, mire, tienen que revisar cuando ustedes sean gerentes o tengan su empresa y la estén dirigiendo, que los débitos y los créditos estén balanceados, o sea, que aquí y aquí esté cuadrado, porque si eso está descuadrado, eso está más malo que Caín. ¿Sí? Y no sigan revisando y le dicen a su contador o al responsable del área contable que le corrija ese desfalco porque tienen que estar balanceados los débitos y los créditos. ¿Listo? Porque ustedes ya saben y comprendieron esta ecuación contable. Recuerdan que, a ver, acá la tengo, miren, los activos es igual a los pasivos más el patrimonio, que hasta se las pregunté en el examen y todos 100%, ninguno falló, todos la respondieron súper bien, ya saben bien cómo es la ecuación contable. Listo. Entonces ustedes dicen, profesora, pero aquí ya está todo balanceado, entonces yo ya puedo hacer un estado financiero. No, faltan los ajustes, o sea, el paso número 5, que es el que no habíamos visto. Nosotros estábamos considerando como que ya la balanza de prueba estaba ajustada, ¿sí? Entonces ahorita vamos a hacer ajustes. Bueno, estos son los datos al 31 de diciembre del 2020, entendiendo que es un periodo anual y vamos a emitir estados financieros anuales. Listo. El primero, ¿sí? Entonces, miren, en diciembre, aquí está, ponerle una letrica mayor, pongámosle una letrica entonces, y le voy a poner listo. A diciembre 31 se realizaron estas siguientes operaciones y ajustes que no habían sido contabilizados. ¿Listo? Cuando ustedes estén a cargo de un departamento, ¿sí? De una empresa, sin importar si usted sabe o no sabe contabilidad, la idea es que usted tenga unos conceptos básicos y bien estructurados. Usted sabe que siempre se van a presentar ajustes. Usted dice, vea, aunque ya hicimos el periodo, ya se registraron las compras, ya se registraron las ventas, mire a ver si hay algún ajuste que se deba hacer en la contabilidad, ¿sí? Para poder emitir estados financieros y luego hacer el cierre. Así es que se dice, vea. Miremos a ver qué ajustes tenemos que hacer para poder hacer los estados financieros y luego hacer el cierre de la contabilidad y después hagamos la celebración, ¿sí? Entonces, mire, la compañía primero que todo recibió un avalúo, ¿sí? Les voy a mostrar un avalúo. Listo, les voy a mostrar. Vamos a ver si aquí en Google me sale un avalúo. Avalúo de inmuebles, por ejemplo. ¿Sí? Entonces,
Miren, un avalúo es cuando una empresa tiene unos activos, generalmente los fijos. Usted puede hacerle avalúo a su propia planta y equipo, entiéndase máquinas, entiéndase edificaciones, construcciones, terrenos, vehículos. Usted a todo esto le puede hacer avalúos, pero casi siempre los avalúos se hacen a las construcciones y edificaciones principalmente. Casi siempre es a esa que le hacen los avalúos. Entonces, miren, aquí yo tengo como una foto que acabo de mirar aquí. Entonces, miren, un avalúo. Entonces, le dicen, súper bueno, le dan los datos de la casa y todo. Y acá, sino que es que aquí no dice como el valor final. No, aquí no está el valor final. Este no nos sirve como para explicar. Vamos a ver si hay otrico. Profe, cambia de hoja. Ay, aquí. Ah, pero si había. Sí, abajo. Ah, mira, sí, sí, gracias, gracias. Miren, el avalúo, gracias. Miren, el avalúo, gracias, porque mire que yo pensé que nomás había una hoja. Miren, el avalúo aquí le dice, mire, el terreno es de tantos metros cuadrados y yo no sé qué, entonces vea, el terreno, la vivienda, entonces se lo valoran y le dicen, vea, cuánto cuesta finalmente esto comercialmente hablando, cuánto sería el valor que ustedes pedirían. Ay, profesora, es que a veces esos avalúos cuando uno los manda a hacer no coinciden con el del predial, ¿sí? Porque ustedes de pronto han escuchado a sus padres o las personas con las que ustedes viven y que sean los dueños de la casa, entonces usted escucha, ve, ya llegó el recibo predial que hasta en estos días está llegando porque el alcalde pues dijo que hasta abril creo que es el plazo, entonces es un impuesto que hay que pagar a la alcaldía de cada municipio. Entonces, dentro de ese predial le hacen un avalúo, ¿sí? Y le dicen, y ustedes dicen, ay, pero mire que yo mandé a hacer el avalúo comercial a esta entidad y eso no me coincide con el avalúo del predial. Generalmente no tiene por qué coincidir, porque los avalúos que usted manda a hacer bajo normas internacionales es como para saber si usted fuese a vender esa propiedad, planta y equipo, bien sea un edificio, bien sea un terreno, bien sea un mueble y enser, bien sea una máquina, comercialmente, ¿cuánto usted podría pedir por ese inmueble donde pues se haga así como una especie de valor razonable, ¿cierto? Razonablemente, ¿cuánto cuesta ese activo y en cuánto usted lo vendería? ¿Sí? En cuánto usted lo vendería, si es que lo llegase a vender. En el predial no se agarran a hacer esto como si fuera bajo norma internacional y generalmente en el predial pues es un valor generalmente más bajito que el que le hacen en el avalúo comercial. Que si es malo que sean diferentes, no es que sea malo, sino que son distintas formas de hacer la evaluación. Pero ¿con cuál me voy, profesora? ¿Con el del predial o con este? Pues idealmente es que se haga con el del avalúo que usted haya mandado a hacer y haya pagado, porque estos avalúos cuestan y no cuestan poquito, cuestan económicamente es un valor que es un gasto que tiene que incurrir la empresa para poder tener los avalúos y que la propia planta y equipo esté adecuadamente medida y valorada, ¿sí? Lo que yo les decía aquí con esto, medición y valoración, ¿sí? Medición, entonces que esté adecuadamente valorada. Entonces, miren, ahí ya le dice, entonces, ay, ¿que cuál valor se pone? Pues este, y entonces si es diferente el que tenía antes, pues ustedes van a ver que puede haber o sea, como es una especie de ganancia porque prácticamente a veces los activos aumentan de valor o pueden deteriorarse si es que el valor es inferior al del avalúo versus el que usted tenía antes. Bueno, eso por un lado. Entonces, a esta compañía le llegó el avalúo técnico de los inmuebles, ¿sí? Y el avalúo está por 625 millones.
se contabiliza el avalúo. El incremento por revaluación o ajuste por el valor razonable de la propiedad, planta y equipo, se hace, estos avalúos, vamos a poner que aquí me equivoqué, pónganle por favor 2020, es que era algo que era del 2019 y yo le puse 2020. Entonces, miren, llegó por 625 millones, 625 millones. Entonces usted dice, ay, mire, los activos fijos de la compañía, que son terrenos, construcciones, edificaciones, maquinaria, dice aquí en nuestro balance de comprobación, en nuestra cuenta mayor, que están por un neto de 550 millones, 550 millones. Sin embargo, cuando llegó el avalúo dice, no, esos activos ya no cuestan eso, esos activos costarían 625 millones. Entonces, John Kennedy, yo tengo registrado 550, pero el evaluador me dice que valen 625 al 31 de diciembre del 2020. La propiedad, planta y equipo ha sufrido un incremento o un deterioro en su valor. ¿Tú qué pensarías? Un incremento ¿Un incremento de cuánto? de 500, de 625 menos 550. Exacto, eso da 75 millones. Perfecto, porque estás en la jugada. Entonces, ¿qué cuentas se van a habilitar allí? ¿Cierto? ¿Qué cuentas se van a habilitar? Entonces, ustedes dicen, va a haber una ganancia porque se revaluaron los activos, ¿sí? ¿Versus qué? Versus un incremento en mi propiedad, planta y equipo. Profesora, esa cuenta de ganancias por revaluación es una cuenta de qué? Pues una cuenta de los ingresos, pero son ingresos que no son de la operación, porque nosotros no estamos comprando o no tenemos la propiedad, planta y equipo para que ella incremente valor. Eso es un suceso que pasa en las compañías y por eso hay que hacer un ajuste, ¿sí? Lo que yo les digo aquí, un ajuste. Mi propiedad, planta y equipo ya no vale 550, sino que vale 625. O sea, es como si la vida me estuviera regalando una ganancia de 75 millones, ¿sí? Versus un incremento de mi propiedad, planta y equipo. ¿Que yo tengo que pagar esa revaluación? No, no, porque yo no estoy, a mí no me está entrando la plata. Sí, no me entró la plata, pero sí yo voy a reflejar una medición más adecuada y una valoración adecuada a la realidad de mi propia planta y equipo. Entonces uno diría, como los ingresos aumentan por el lado crédito, entonces como dice John, dice, ah, bueno, aquí, profe, son 75, ¿sí? Un ingreso, una ganancia de 75 millones, perdón que me faltaron los tres ceros, los tres ceritos. Profe, ¿Listo? Ajá. ¿tú cómo haces visible las celdas? Ah, le pongo el color negro aquí, me paro aquí, le pongo que me lo muestre en color negro. Ajá. Vale. ¿Sí? Entonces, ok. Y por el otro lado, mis activos que son de naturaleza débito, ¿sí? De naturaleza débito, entonces ellos incrementan. Entonces acá le coloco el mismo valor. Profesora, ¿cómo yo voy a hacer esto en la balanza de comprobación ajustada? O sea, esta es la que vamos a aprender. Estamos aprendiendo a hacer los ajustes, vea, los hicimos aquí, mírenlo, aquí está, los ajustes, ¿sí? Mírenle el ajuste aquí, este es el primer ajustecito, el primero, ¿cierto? Vamos a poner aquí que este es el primero el primero de los que estamos haciendo, ¿listo? Y aquí, entonces, ustedes dirán, ay, pero bueno, esta es la balanza de comprobación ajustada, esto es una balanza de comprobación ajustada. Entonces, ustedes dicen, bueno, entonces, tengo que crear una cuenta, yo seguramente ya la había creado aquí, miren, ganancias por revaluación de propiedades, bienes, raíces. Entonces, las ganancias, esto es una cuenta del ingreso, mírenla acá. Entonces yo digo, ah, bueno, me crece por el lado crédito, ¿cierto? Entonces me voy para el lado crédito. Listo, vea, pero aquí está descuadrado porque si yo no le hago algo a esto, entonces me queda descuadrado. Tengo que, así como yo puse un crédito, tengo que poner. Te muteaste, profe.
Jessica Santander. Jessy, ¿estás por ahí? Sí, profe. Jessy, dime por favor en el lado débito qué cuenta tengo que buscar para balancear la ecuación y que me quede cuadrado los débitos y los créditos. ¿Dónde meto los otros 75 millones? Profe, ¿no sería en esa de activos donde estaban los 550? Ahí arriba, pero en ajuste. Exactamente, usted está súper bien, mire, así, igualito como ella está diciendo, mire. Perfecto. Entonces, miren, ya quedó cuadradito, vea. Ella dice, tienen que buscar la cuenta correcta. ¿Por qué? Porque miren, si ustedes, como los activos, voy a seguir poniendo los activos aquí, miren aquí, ¿listo? Activo le va a seguir poniendo ese mismo color raro. Entonces, miren, si ella quisiera saber cuánto le da la balanza de comprobación ajustada, o sea, esta partecita aquí, el adjust trial balance, ¿sí? La balanza de comprobación ajustada, ella diría, vea, yo tengo 550, ¿cierto? Le resto los créditos, no hay créditos, ¿sí? Pero pues lo tenemos que hacer por metodología. Le sumo los débitos de los ajustes que tuvo y le resto los créditos de los ajustes que se presentaron que también están en cero. Si yo quisiera saber el saldo de esta cuenta, si yo quisiera saber el saldo del libro mayor de esta cuenta, me queda en 625, lo que John Kennedy estaba diciendo. Él dijo, profesora, son 625, entonces ya quedó adecuadamente medida, ¿sí? Adecuadamente valorada porque ya se hizo el avalúo y yo tengo que quitar estos 550 y convertirlos en 625. ¿Listo? Ok. Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Tienen alguna preguntita? ¿Cómo están? Bueno, entonces, Ese que acabas de hacer del... ¿Cómo? ¿Perdón? Ese que acabas de hacer del balance de comprobación en el débito, ¿también lo hiciste abajo? Es que se me... Miremos a ver si se hizo abajo. Miren, se hizo abajo, sí, señor. Y él dirá, ay, pero profe, ¿por qué no me sale aquí cuadrado? Entonces, pues muy sencillo, porque también falta hacer el del lado de acá. Y cierto, entonces ustedes van a decir, ay, pero profesora, fíjese que aquí no me está dando, ¿cierto? Entonces ustedes van a decir, miren, entonces como los ingresos aumentan por el lado crédito, entonces yo tengo un ingreso en este ladito de acá, miremos a ver aquí, ¿cierto? Le resto los débitos, le sumo los créditos y le resto los débitos, ¿listo? Entonces está descuadrado. ¿Por qué razón? Porque necesitamos seguir haciendo el resto de las transacciones. Profe, qué pena, ¿podrías repetir de nuevo la suma? Los ingresos, ajá, sí, entonces los ingresos serían, yo sumo el ingreso del lado crédito, pues está en cero, pero por metodología lo hacemos, le resto los débitos y después me paso al lado de los ajustes, ¿cierto? Le sumo los créditos y le resto los débitos, ¿listo? Así. Pero en este ejercicio lo que está ocurriendo es que está descuadrado porque aquí hay 625, como dijo el compañero, y acá quedaría 75. Profesora, hay 550 de descuadre. Pues tranquilos. Ajá. Disculpa una preguntita, ¿me podían mostrar también las operaciones de los 625 millones? ¿Cuáles eran los que se sumaban y...? Esto es un avalúo que llegó, un avalúo. Pero esa, digo pues en la celda en que lo registraste allá arriba, creo que tú hacías unas sumas y unas restas, creo. Sí, pero esto es para el balance de comprobación que tenemos al final, o sea, esta parte que es la 6. Esta parte que es la 6 la que estamos haciendo, ¿sí? Porque esta sería la parte 5 y esta sería la parte 6, ¿cierto? La parte 6 del ciclo de la contabilidad. Entonces, aquí estamos cuadrados. Mira y verás. Voy a ponerle vista y le voy a decir inmovilizar paneles. Entonces, mira,
En los ajustes estamos cuadrados porque los ajustes tienen que ser igualitos. 75 millones vale el ajuste, tanto en el débito como en el crédito. Donde estamos descuadrados es en el balance de comprobación, porque hay 625, pero por el lado de los créditos hay apenas 75. Entonces, tranquilos que no panda el cúnico. Esto es simplemente para que vean que estos estados financieros tienen que irse llevando a cabo, porque si ahorita no me va a cuadrar, ¿cierto? Entonces falta hacer el resto de las actividades, falta hacer el resto de los ajustes y el resto de las cosas. Listo. Profe, qué pena. Ajá. El resto de las... ¿Puede mostrarme la celda I32, por favor? La I32, I32. Para ver bien la Aquí, fórmula. Aquí, esta. Entonces lo que hicimos fue sumar el crédito, mira, esta acá, le resto el débito. Le sumo el crédito de los ajustes y le resto el débito de los ajustes. Ok, listo. No, es que lo estaba haciendo al revés, profe. No, porque como estos son ingresos, entonces los ingresos son de naturaleza crédito, o sea que ellos aumentan por el crédito, pero está muy bien la pregunta. Bueno, no se vayan a desesperar porque el balance de comprobación está descuadrado, no, es que aquí todavía falta hacer un montón de sumas y restas, ¿cierto? De hecho, se las voy a mostrar de una vez, a ver si, para que ustedes observen que esto es así, mire. Entonces, aquí sería la misma fórmula, ¿sí? Mire, vea, si estos son puros activos, usted lo que hacen es correr la fórmula, mire. Si se corre la fórmula, ¿listo? Entonces, mire, la fórmula se corre acá. Profe, qué pena, los 600, vale, le diste a copiar la celda y luego la pegaste en las otras. Exacto, sí, así listo, es. profe. Los pasivos como son de naturaleza crédito, entonces esto lo hago con la fórmula de acá. Entonces me voy a pasar a los costos y los gastos. Miren, aquí vea. Costos y gastos, mira, costos y gastos aquí hasta aquí, vea. Aquí esto, le pongo este colorcito, ¿listo? Mira, aquí ya lo sumé igualito, hay más costos y gastos. Creo que son estos de aquí, ¿listo? Mire, costos y gastos, vea. Gastos y gastos que siempre ellos van a aumentar por el lado débito. Y ahora me voy a hacer con todos los del lado crédito, que es así como lo hicimos con esta. Listo. Entonces, mire, si yo hiciera la suma vea, aquí está esta. Pero esta todavía no la hagamos porque me va a salir valor incierto porque no. Ingresos, aquí está de ingresos, perfecto. Ok. Miren, esta de los ingresos, vea, miren la formulita de los ingresos aquí, perfecto. Entonces, la utilidad también aquí. Miren acá. Vea, todo esto de acá. Voy a utilizar la misma fórmula. Miren, me debería en estricto sentido estar cuadrado. ¿Sí ven? Miren. Entonces, hay como para que ustedes observen que para que esté cuadrado tenía que haber hecho las sumas del lado débito y del lado crédito, porque si solamente dejaba la de las ganancias por revaluación y si solamente dejaba la de los activos fijos, quedábamos locos, ¿se acuerdan? Porque quedaba 625 en un lado y 75. Entonces aquí es para demostrarles que esto se cuadra de esta manera, ¿sí? Porque el balance de comprobación ajustado es coger la balanza de comprobación antes de ajuste y sumarle los ajustes de acuerdo a la naturaleza de cada cuenta. Si es de naturaleza débito, pues tienen que sumar los débitos y restar los créditos. Y si es de naturaleza crédito, pues tienen que coger todos los créditos, se suman y le restan los débitos. ¿Listo? Bueno, aquí ya estamos más cuadrados que un cuadrado. Bueno, vamos a nuestro segundo puntico. Miren, la compañía dice que tiene que registrar un deterioro en las cuentas por cobrar, ¿sí? El deterioro ascendió a 850,000 pesos. ¿Alguien de ustedes, por ejemplo, sabe como qué significa que la
que la compañía, a ver, Giovanni Mosquera, ¿tú qué te imaginas cuando te dicen la cuenta tiene que registrar un deterioro de 850.000 en las cuentas por cobrar? ¿Qué será? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué será un deterioro en las cuentas por cobrar? Yo un deterioro pienso que es un decremento. Exacto. ¿Y por qué crees que se puede dar un decremento, Giovanni? No sabría decirte, profe, no tengo la idea ahora. Bueno, ¿alguno de ustedes tiene como alguna idea por qué se presenta deterioro, por ejemplo, en esta cuenta del activo? Todas las cuentas de los activos son susceptibles a deteriorarse, ¿sí? Incluso en la pandemia, la gente que tenía ahorros empezaron como, como dice mi abuelo, ganar de para atrás, ¿sí? En lugar de darle rentabilidad, si usted tenía en una cartera colectiva 100.000 pesos, ya en un día tenía 99.000, al otro día tenía 98.000 y así, porque cuando empezó la pandemia, muchas inversiones entraron, en lugar de dar rentabilidad, empezaron a dar pérdidas, ¿sí? Entonces, todos los activos son susceptibles de deterioro. Bueno, ¿alguno de ustedes, Jaime Andrés, qué se te viene a la cabeza? ¿Por qué se deterioran los activos? ¿Por qué será? Jaime Andrés está por ahí. Profe, sí, ¿será por de pronto la devaluación por el tiempo? ¿Cómo así? Y pero devaluación del tiempo, pero ¿qué quieres decir exactamente? Pues, o sea, como estamos hablando de activos, de pronto, digamos, un activo podría ser que yo comprara un cojín y eso se va devaluando dependiendo del tiempo que haya pasando, ¿no? Bueno, Pero eso son cuentas por cobrar. esas son cuentas por cobrar, sí. Ajá. Pues sería porque les entró un pago, ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? porque les entró un pago y la cuenta por cobrar reduce. Eso sería un recaudo, un Uy, recaudo. Bueno, entonces vamos a darle una ayudadita. ¿Por los Diego, intereses o qué? bueno, Profe, ¿qué se les ocurre? A ver. Yo tengo la idea de, por ejemplo, cuando Ajá. alguno de las empresas que, digamos, tenían relación con esta empresa entró en quiebra y pues hay una ley que cuando una empresa entra en quiebra, entonces se condonan todas las deudas que tenga cuando se declara en quiebra. Muy bien. Miren, cuando ustedes tienen clientes y uno dice, pero qué cliente tan mala paga, pero también ustedes dicen, ay, qué pobrecito ese cliente, ¿sí? Miren, en la pandemia muchos negocios se quebraron y no pudieron pagar las deudas que tenían. Entonces, como no podían pagar las deudas que tenían, como dice aquí nuestro compañero, entraron en una condición de iliquidez total. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes son los dueños del negocio y son los dueños de ese derecho a cobrarle, y si ustedes le dicen a su cliente, vea, es que usted me debe 850.000 pesos, pero el cliente les dice, vea, es que yo acabo de entrar en quiebra y no tengo un peso. La norma internacional de contabilidad y las normas internacionales de información financiera dicen, tienes que deteriorar eso, porque ni multado vas a recuperar esa platica. Mejor dicho, esa platica se perdió y en lugar de haber sido una venta, ¿sí? Porque la mostraste como una venta al principio de las cuentas, se volvió en un gasto, se volvió en una pérdida, ¿sí? Mucho esfuerzo para nada, se perdió la platica, ¿cierto? No es que tú no le puedas cobrar, pues tú sí le has cobrado. Lo que pasa es que el cliente no paga y no paga por varias razones. Puede ser, una de ellas es porque entra en quiebra, pero otra de ellas es porque el cliente no aparece, el cliente se perdió del mapa. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando usted no hace una depuración de sus clientes a los que usted les va a fiar, que le va a fiar a todo el mundo, ¿sí? Y la idea es que usted tenga unas políticas centradas para que no le vaya a estar fiando a todo el mundo, porque tienen que revisar si la persona tiene posibilidad de pago. Por eso es que le piden estados financieros a ustedes cuando alguien les va a dar platicas, si van a pedir un préstamo, porque eso a veces no es tan fácil conseguir plata prestada y mucho menos que le fíen a uno los productos o los servicios. Entonces tienen que hacer un buen análisis de
de su cartera de clientes, porque la idea es que no se le deterioren las cuentas por cobrar. ¿Cuándo se le deteriora? Cuando los clientes no le pueden pagar a usted, y la norma dice que si los clientes no le pueden pagar, bien sea porque se esfumaron o porque entraron en quiebra, tienen que deteriorar, o sea, esa plática se perdió. Bueno, aquí creo que miremos a ver, yo creo que tengo aquí mire, deterioro de inventario, gasto o pérdida total de deterioro. Entonces aquí le voy a colocar deterioro de inventario, deterioro voy a ponerle aquí otra cuentica más. ¿Listo? Listo, deterioro de cartera. Listo. Entonces, miren, chicos, aquí, ok. Entonces, miren, el deterioro funciona para los activos, pero es una cuenta de naturaleza crédito, porque ella va a entrar a afectar y a disminuir o a hacer decrecer los activos, ¿sí? ¿De cuánto es el deterioro de la cartera? El deterioro de la cartera es de 850. ¿Listo? 850. Entonces, como los activos crecen por el lado débito y usted lo que quiere es disminuirlos, pues para poder disminuirlos, el deterioro pues se tiene que registrar por el lado crédito, ¿sí? En las cuentas de los activos, ¿sí? Para poder que disminuya ese valor de los activos y se puedan deteriorar, se pueda producir el efecto del decremento. Y también le pasa lo mismo a los inventarios. Los inventarios también se pueden deteriorar. Es que todos los activos son susceptibles de deterioro. ¿Cuándo se deteriora un inventario, Laura Daniela? ¿Cuándo crees? Mire, aquí dice el ejercicio que el inventario se deterioró en 789.000 pesos. ¿Cuándo un inventario se deteriora? Me imagino, profe, que es cuando ya perdió ese valor. Sí. El inventario, pues supongo que sí, fue perdiendo ese valor hasta dejar que valga 700, ¿cuánto fue que dijiste? Aquí dice que el inventario se deterioró, el Por inventario deteriorado en 789. 789. ¿Qué significa eso? Disminuyó en su valor hasta llegar a ese punto. Eso, disminuyó en el valor. Ella tiene la idea clara, disminuyó 789.000 pesos. Pero Laura Daniela, un ejemplo, ¿por qué un inventario, cuando un inventario se deteriora? ¿Qué le tuvo que haber pasado a ese inventario? Porque yo tenía X plata y ahora tengo disque menos. ¿Por qué? ¿Por qué se deteriora? O un ejemplo donde tú digas, ay, aquí se está deteriorando el inventario. El inventario, entiéndase que es todas esas mercancías que tú tienes para la venta. El inventario puede ser materias primas, materia en proceso o producto terminado. Digamos que se te deterioró el inventario de productos terminados, las mercancías que tú tienes para vender. ¿Cómo sería un ejemplo de deterioro del inventario? Pues, profe, yo me imagino del producto terminado que no lo alcanzaste a vender en el tiempo que debías, como fecha de vencimiento, por ejemplo. Ah, ok, ese es un buen ejemplo, Laura. Mire, cuando a uno se le deteriora, por ejemplo, en la leche o todos esos productos lácteos, cuando los productos lácteos que son perecederos, si usted no los alcanza a vender antes de que se venza, pues se deterioraron y esa platica se perdió. Aquí Juan Pablo Sanín Burbano está levantando la mano. Dinos, Juan Pablo. Por ejemplo, con la tienda de mangos que hicimos el parcial, digamos que ellos hacen sus manguitos y nadie pasó y nadie los compró, pues esos manguitos se dañan, entonces eso sería un deterioro. Exacto. Muy bien, mire, por ejemplo, las personas que venden estos productos que son de consumo rápido, ¿sí? Entonces, si usted no vende el mango que ya está pelado, pues ya se deterioró. Y si usted, por ejemplo, a veces las empresas venden, por ejemplo, chontaduros, y si usted no vende eso en el día, se vinagra eso y ya al otro día usted no los puede sacar a vender. Entonces se deterioran porque se vencen, porque son perecederos. Aquí hay otras personas en el chat que me están escribiendo, miremos a ver dice,
Profe, mi padre dice que el inventario en stock es peligroso para la empresa porque empieza a generar costos mientras está almacenado. ¿Eso es solo por el tiempo? Sí, el inventario cuando ustedes lo ponen en bodega por muchísimo tiempo, pues aparte de que le está generando un gasto porque tiene que pagar el bodegaje, ¿sí? También se le puede deteriorar porque está guardado y guardado y guardado y hay cosas que guardadas se pueden volver incluso obsoletas, ¿sí? A veces esos inventarios necesitan que usted los esté calibrando, les esté haciendo algo porque si no también se dañan. Casi me mato. Si ustedes tienen, sí, miren, si ustedes, por ejemplo, consumen alimentos que son perecederos y que de pronto ya están que se van a vencer, pues la idea es que no se los coman porque no es bueno para la salud. Y ya si la persona que lo está vendiendo, pues le da un buen precio, qué sé yo, porque a veces, por ejemplo, las frutas son perecederas y se las dan a un valor más barato, ¿cierto? Entonces, pero pues bueno, ahí hicieron ahí como un cambalache. La idea es que ustedes se vayan de esta clase entendiendo que el inventario, que es un activo, también se puede deteriorar, bien sea porque se daña o porque es perecedero y se venció, porque se quebró, porque hay gente que yo tenía unas niñas que yo asesoraba y ellas vendían porcelanas muy bonitas, y ellas las hacían. Cuando esas porcelanas se quebraban o como dice el compañero, las almacenaban y de pronto si las almacenaban mal, que no las guardaban bien en la cajita o qué sé yo, entonces si quedaban así, entonces se les quebraba que la manito, que el dedo, que el ojo, que, bueno, cosas así. Si eso es susceptible de quebrarse, entonces tienen que tener muchos cuidados en el empaque porque si no se les puede deteriorar. ¿Sí? Entonces hay cosas muy delicadas, sobre todo estos inventarios, por ejemplo, las cosas de porcelana, de vidrio, hay que tener mucho cuidado para que no se les vaya a dañar el inventario, porque si no la platica, como dice nuestra compañera, se perdió, ¿sí? También decrece el inventario. Entonces, cuando yo les digo que se perdió, pues todas las pérdidas son un gasto y los gastos, acuérdense chicos, que los gastos aumentan por el lado débito, ¿sí? Por el lado débito. Entonces, el valor total del deterioro, ¿cuál es? Pues los 850 de las cuentas por cobrar y los 789 de las cuentas por cobrar. ¿Que cómo lo vamos a registrar en los ajustes? Sí, dime. Profe, es que te quería preguntar, pues, si de pronto o sea, una patente puede llegar a deteriorarse también. Claro, una patente se puede deteriorar porque a veces te dan un tiempo para que utilices esos nombres comerciales de los medicamentos y estas cosas. Entonces puede pasar como alguna situación donde el gobierno, no sé, te quite la patente o qué sé yo, algo raro puede pasar a veces en los gobiernos donde te quitan como esos beneficios, porque a veces el bien común es lo que prevalece ante el bien pues personal o individual. Eso casi no ocurre, ¿sí? Pero que puede ocurrir, sí puede ocurrir. Incluso, por ejemplo, a estas personas, eso ocurre con las patentes, pero por ejemplo con estos nombres de esas franquicias. Hay muchas franquicias que durante la pandemia se deterioraron porque, por ejemplo, yo escuchaba que semillas antes tenía un valor, sí, entró como con 80 millones y eso empezó a crecer el valor de la franquicia y todo, pero luego, antesito de la pandemia, como que ese negocio empezó como muchas personas a comprarlo y entonces empezó a ver afectado, entonces muchas personas estaban sacando anuncios, vea, vendo mi franquicia de cosechas y la estaban vendiendo hasta por un valor inferior al que ellas lo habían comprado porque pues necesitaban liquidez y entonces puede pasar con cualquiera de los activos que no son tangibles, que se pueden deteriorar, que usted los compró en un valor y usted los tiene que dar en un valor muchísimo más bajo para poder salir de ellos, pero sí puede pasar. Todos los activos se pueden deteriorar.
voy a ponerle aquí el número 2 para que sepamos que vamos por el número 2. Son las 3:06 de la tarde. Entonces vamos simplemente a dejar estos aquí. Deterioro de cartera. Entonces usted va y busca una cuenta que se llame, vamos a ver, cuentas por cobrar, clientes, cuentas por cobrar y otras. ¿Listo? Entonces, miren, aquí la cuenta por cobrar, ¿sí? Que es la cuenta mayor, se deterioró, ¿cierto? Usted la tenía en 47.100.600 pesos. Entonces, aquí, Diego Alejandro, si yo la voy a deteriorar, ¿tengo que hacer un ajuste débito o crédito? Crédito, profe. Crédito, perfecto. Mire, entonces vamos a ir para acá. Sí, crédito. Entonces, mire, aquí están los 850. Gracias. Diego, y si yo voy a deteriorar el inventario, ¿tengo que hacer un ajuste débito o crédito? Crédito también. Crédito también, muy bien. Tenemos el concepto clarísimo. Listo. Y Diego, y la contrapartida, el gasto, esa pérdida de deterioro, la voy a buscar acá abajo. Yo creo que ya había gastos, otros gastos operacionales, depreciación, amortización, deterioro. Estos otros gastos que también son de la operación, que es el gasto del deterioro o esa pérdida del deterioro, la pongo en ajustes, ¿en cuál lado? ¿En el débito o en el crédito? En el crédito, igual. En el crédito. ¿Y tú crees que los gastos aumentan por el crédito? Ah, ok, no, por el débito. Por el débito, mira, expensive. ¿Sí ves? Ajá. Aquí, listo, ok. Entonces, mire, aquí ya ponen la sumatoria de los dos, ¿sí? Porque los dos se deterioran, entonces el gasto por pérdida o deterioro es la sumatoria de los dos. Y miren, sigue estando cuadrado, vea, 76 millones aquí, 76 millones acá. Acá también les va a aparecer cuadrado porque nosotros nos aseguramos de hacer las respectivas sumas. Mire, vea, aquí, entonces el gasto en el lado de la balanza de comprobación ya va a quedar representado en el lado débito, ¿sí? Y acá, por ejemplo, en la cuenta de inventarios, miren, estaba en 47, le hicimos un decremento por el deterioro de 850, bajó a 46.250.000. Y esta de inventarios que estaba en 7.850.000, le bajamos 789 y quedó en 7.061.061 porque pues ella sufrió un deterioro igual que las cuentas por cobrar. ¿Listo? Entonces, por eso ya aquí ya nos cuadró perfecto. Si ustedes no lo han hecho acá, el trial balance, pues lo pueden ahorita hacer y como ahí revisandito rapidito. Profe, qué pena, de pronto podrías mandar ese documento otra vez al WhatsApp. Sí, vamos acá a mandárselos de una vez. Gracias, profe. Por favor, profe. Gracias. Está acá. Listo, es esta. Sí, este es. Entonces, bueno, aquí ya se los mando. Son las 3:09, casi 3:10. Vamos a hacer el recesito para que ustedes hagan lo propio y a las 3:05 nos volvemos a encontrar, ¿vale? Voy a hacer como aquí, ponerlo mudito y ahorita volvemos y les atiendo todas las preguntitas, ¿vale? ¿Sí? A las 3:15 volvemos, ¿sí? Listo, profe. Bueno, gracias.
Bueno, chicos, de nuevo nos conectamos, porfis. Tengo 18 estudiantes conectados. Súper bien. Listo. Ya hablé con los chicos del INTU de Moodle. Entonces me dijeron que revisara en unos minuticos, más o menos a las 2:25, 2:30, para poder terminar como la partecita esa del 3:30 más o menos, para revisar el tema final de lo del examen. ¿Listo? De todas maneras voy a revisar. Es que mira, ¿saben qué? Me estaba saliendo el curso y es que no mostraba a los estudiantes. Ahí ya ella va a hacer algo para que ya ustedes lo puedan ver. Listo. Eso era lo que estaba pasando. Entonces, bueno, chicos, ¿tienen alguna preguntita hasta ahí? Vamos por el segundo puntico y nos faltan algunos otricos. Nos faltan algunos poquitos más. Bueno, ¿tienen preguntitas hasta ahí? 3. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces fíjense. Listo. Fíjense, en el punto número 3, ¿qué nos está pidiendo aquí el problema o lo que sucedió en esta empresa? Registran el valor de la depreciación de la máquina de producción por 560,000 pesos y la depreciación de muebles y enseres de oficina por 150,321. O sea, la compañía hizo 2 depreciaciones y tiene que registrar esto porque esto hace parte, chicos, de hacer una medición y hacer una valoración adecuada de nuestros activos. Los activos tienen que quedar en los estados financieros valorados y medidos de forma adecuada y transparente, ¿sí? Entonces, quisiera preguntarle aquí a Julián Bolaños. Julián, ¿estás ahí, Julián? Sí, dime, profe. Juli, por favor, ¿la depreciación va a aumentar el valor de los activos o los va a disminuir? ¿Tú qué dices? ¿Los va a disminuir? Los va a disminuir. Como los activos son de naturaleza débito, o sea que para poderlos disminuir vas a tener que hacerles un registro débito o crédito. ¿Crédito? Crédito, perfecto. Entonces, manos a la obra, miren. Aquí, listo. Entonces dice gasto de la depreciación, ¿cierto? Vamos a decir gasto de la depreciación. A mí me gustaría ponerle como un poquitico de espacio aquí a esto, ¿sí? La depreciación siempre va a ser va a ser siempre un gasto de una parte como de los gastos operacionales, porque es de la operación que se vayan depreciando, ¿sí? Pierdan valor los activos, porque cuando usted los adquiere, pues están nuevos, 0 kilómetros, pero a medida que pasa el tiempo, pues ellos van perdiendo valor, pero van perdiendo valor es porque ellos están como gastando por el uso que se les esté dando, pues generalmente se deprecian es porque usted los está usando y cuando usted usa las cosas, pues ya dejan de estar nuevas. La depreciación, hay una que es de una maquinaria de producción y hay otra que es de los muebles y enseres de la oficina, ¿sí? Entonces son gastos operacionales, puede ser uno de la parte de los costos de la compañía y una depreciación que es de la parte administrativa donde están los muebles de la oficina. Bueno, entonces, pues manos a la obra. Una depreciación, aquí voy a colocar, el compañerito dijo, vea, los muebles y enseres se van a depreciar, ¿cierto? Entonces él dice, eso es un registro crédito un registro crédito que se le va a hacer a los activos, ¿sí? Entonces,
ese se llama depreciación acumulada prácticamente, ¿sí? De los activos fijos, de los activos, pongámosle aquí, activos fijos. Uno es una maquinaria, y la otra es muebles y enseres, listo. Entonces, porque eso, entonces muebles y enseres. Listo, entonces, pongamos esto un poquito más grandecito. Listo, entonces, Juli, ¿cuánto sería el gasto de la depreciación de la máquina? ¿Por cuánto está? Por 560.000. ¿Y los gastos aumentan por el lado débito o por el lado crédito? Por el débito. Por el débito. Entonces aquí vamos con 560. Perfecto. ¿Y cuánto es el gasto de los muebles y enseres? Los 150.000 que nos indican. 150.321 que están indicando aquí. Y cuando ustedes van gracias, y cuando ustedes van a sumar en total cuánto se van a disminuir los activos, pues ustedes van a hacer una disminución de los activos, la sumatoria de los dos, ¿cierto? En total usted va a disminuir los activos en 710.321. Juli, entonces para aquí cuando ya vamos a hacer los ajustes, ¿qué cuentas buscamos? ¿Qué cuentas buscamos para introducir estos 700 que es el total de la depreciación que van a sufrir los activos y que son lo que vas a registrar en el lado crédito? ¿Cuál cuenta vas a buscar acá arriba? ¿Cuál cuentica buscarías y pondrías ese valor? ¿En los activos fijos? Perfecto, porque son los activos fijos los que se van a deteriorar. Entonces, mire, vas a tener un registro crédito, ¿sí? ¿Por qué? Porque este registro crédito tiene que ver con la depreciación. Estos 75 no los vayan a quitar porque esos tienen que ver con el ajuste del avalúo. Este ajustecito que vamos a poner que va a estar en el lado crédito es con el ajuste de la depreciación, que son los 710.321. Perfecto. Mire, aquí ya quedó. Pero estos 710.321 tienen que ser compensados con un débito. Entonces se van a ir a los gastos. Ya. Esto entonces va a ir en este mismo lugarcito, vea. Perdón, debe estar en uno que dice, aquí en este que dice otros gastos de la operación, ahí van a poner todas las depreciaciones, amortizaciones, deterioros, ¿sí? Todo. Entonces, este que es un registro débito que aquí hay 1.639, ¿sí? Esos 1.639 ¿de qué son? Miremos, recordemos a ver de qué son. Quisiera ver de dónde son, que me lista fórmulas, rastrear precedentes. Estos 1.639 son de el gasto o la pérdida del deterioro, y eso son el deterioro de cartera y de inventarios. Ahora le vamos a agregar, ¿sí? Le vamos a agregar, quitémosle las flechas, le vamos a quitar. ¿Sí? Le suman las dos depreciaciones. Profesora, ¿cuáles dos depreciaciones? Pues la de la maquinaria, ¿sí? Y la de los muebles y enseres, ¿sí? Entonces, aquí ya está. Si ustedes quisieran ver, por ejemplo, aquí este que tiene varios, entonces ustedes simplemente cogen y se ponen en la celda y le dan donde dice fórmula, rastrear precedentes, y ahí le dice cuáles son los que ustedes están sumando allí. Entonces ahí le dice, vea, usted está ahí sumando el gasto del deterioro y los dos gastos operacionales de la depreciación. Uno, pues es la depreciación. Uno es la depreciación operacional de la maquinaria, y la otra es de los muebles y enseres, como para que ustedes tengan ahí un buen recorderis. ¿Listo?
Bueno, muchas gracias a nuestro compañerito Juli, que nos ayudó aquí con esta. Vamos a ir a la cuarta. Miren, a los empleados que ustedes tienen en su compañía, les tienen que pagar algo que se llaman prestaciones sociales, ¿sí? Las prestaciones sociales. ¿Sí? Entonces, ¿alguien se acuerda qué serán las prestaciones sociales? ¿Qué será eso? ¿Sí? Diego Fernando, ¿sabe qué son las prestaciones sociales? ¿Como cuenta? Pues ahí dicen que son 7 millones, pero ¿qué será eso? Pues no sé, que una cuenta del pasivo. Sí, pero ¿qué son prestaciones sociales? ¿Qué es eso? ¿Cuáles son las prestaciones sociales que se le pueden deber a un empleado? Entonces, si ustedes llegan a ser empleados de alguna compañía, ustedes más que nadie van a cuidar esas prestaciones como locos. Aquí hay alguien que está escribiendo algo en el chat. Acá dicen el ICA. No, el ICA no son las prestaciones sociales. No sé si esto es lo que estaban tratando de contestar aquí. Miren, las prestaciones sociales tienen que ver con unos pasivos que ustedes, aunque no se los pagan ya a los empleados, ¿sí? Tienen que registrarlas porque son unas deudas que tienen con ellos. Una de ellas muy conocida se llama la prima, ¿sí? La otra se llama cesantías. La otra llaman intereses a las cesantías. Y la otra se llama vacaciones, que esto por ley hay que pagárselo a los empleados. Entonces, usted al 31 de diciembre debía en prima, aunque se supone que usted la prima tiene que pagarla como antes del 24 de diciembre, pero digamos aquí en el ejemplo, digamos que le quedó pendiente, esas son las prestaciones sociales que hay, esas 4, prima, cesantía, intereses a las cesantías y vacaciones. Digamos que usted no quedó debiendo prima, pero quedó debiendo las cesantías. Sí, las cesantías generalmente se las dan a ustedes pues cuando están cesantes, ¿sí? Cuando pierden el empleo o renuncian, pues ustedes están cesantes y tendrían que ir a reclamar que por cada año que le dan un salario y así, que por cada año laborado, que una prima, pues que por cada año le dan un salario, entonces le dan la mitad en junio y la otra mitad en diciembre, y los intereses pues el 1% de las cesantías, y las vacaciones pues son 15 días por cada año trabajado. Entonces, para que se acuerden que a los empleados, así usted no tenga que pagarles ya la platica, pues eso ya es un gasto incurrido. Eso ya ustedes, y como estamos haciendo una contabilidad reconociendo los ingresos y los egresos, pues entonces está muy bien, porque usted dice, ay, no, como no pague, entonces no lo voy a registrar. No, sí lo tiene que registrar porque usted sí se los debe a ellos. Entonces aquí dice que le debe a ellos 7.928.000, ¿sí? 7.928.000, y que son pasivos contingentes. Bueno, Carlos Jimmy Pantoja, ¿estás ahí, Carlos Jimmy? Carlos Jimmy. Claro, profe, dime. Carlos Jimmy, es un pasivo. Le debes 7.928.000 en primas, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones. Esos pasivos, ¿dónde los registras? ¿En el crédito o en el débito? Y profe, estoy dudando, pero creería que en el crédito. Es en el crédito. Recuerden que los pasivos aumentan, mire, liabilities, ellos aumentan, ¿sí? La naturaleza de la cuenta es que ellos aumentan por el lado crédito, donde dice normal balance, es la naturaleza de estos elementos o de estas cuentas. Ellos aumentan por el lado crédito. Entonces, en pasivos contingentes debemos 7.928.550.
Sí, estamos reconociendo que les debemos a ellos, pero así como reconocemos la deuda, reconocemos el gasto. Carlos Jimmy, ¿los gastos por dónde aumentan? ¿Por el débito o por el crédito? Es donde dice expensive. ¿Me dijiste los gastos, profe? Sí, los gastos, porque son gastos. Por el débito, ¿no? Por el débito, eso no hay duda. Entonces, mira, los gastos están aquí. Entonces haces un registro en los gastos. Luego dice que tienes que causar los recibos de la luz y el agua que no han llegado, pero que los tienes que pagar, ¿sí? O sea, y ya usaste esa energía. Así no haya llegado la factura, usted ya sabe que usted le debe esa energía o ese gas o esa agua a las empresas municipales que presten el servicio. Debes 790.560. No los vas a pagar todavía, pero vas a reconocer que los debes y vas a reconocer que incurriste en esos gastos. Entonces, eso se llaman acreencias, ¿sí? Varias. Entonces, servicios públicos. ¿Tú crees que las acreencias son pasivos o qué serán? ¿O son activos? Carlos Jimmy. Uy, profe, la verdad, Ajá, la verdad para Dios. creería que son activos. No, acreencias, mis acreedores. Le debo a este, le debo al de la zapatilla, le debo al de las camisetas, le debo, ¿sí? ¿Qué son? Si no son activos, ¿qué son? Claro, profe, pero pues, o sea, es dinero que todavía no has pagado, lo podrías usar, ¿no? Sí, pero lo tienes, pero igual, así como cuando te endeudas, la plata entró, ¿sí? Pero cuando entró, o sea, aquí fue que no estamos hablando del gasto, ¿sí? Cuando entró fue que te lo gastaste, te lo consumiste, y ahí sí sería una entrada porque incrementó fue tus gastos, ¿sí? Porque ya los disfrutaste. ¿Sí? Pero por el contrario, todavía no lo has pagado. Entonces, como no lo has pagado y lo tienes que pagar, ¿cómo se llamaría eso? ¿Un activo o un pasivo o un patrimonio, un ingreso? Pues sería una deuda, un pasivo, ¿no? Eso, una deuda. Entonces, aquí, cuando uno no paga todavía 790.560. 790.560. ¿Listo? Y por el otro lado, pues esto te aumenta los gastos. O sea que el gasto total de lo que incurriste, que aunque no lo pagaste, ya lo reconociste, ¿sí? Como unos pasivos, ¿sí? Ya quedaron en el pasivo y quedaron también reconocidos como gastos. ¿Listo? Entonces, aquí, Carlos Jimmy, vamos a buscar los pasivos, porque ya no estamos hablando de activos. Listo. Entonces, aquí en los rosaditos. ¿Cuánto debes por contingencias? ¿Dónde lo registro? ¿En el débito o en el crédito? Ah, estaba hablando con el micro silenciado. En el crédito. En el crédito. ¿Cuánto? Dijiste, ¿por qué, profe? ¿Por contingencias? ¿Cuánto debes? Em, ¿Cuánto es la deuda de? Son 7.928.550, ¿no? Perfecto. Ajá. Muy bien. Y ahora los recibos públicos, los acreedores, cuentas por pagar comerciales y Sí. no comerciales. ¿Cuánto debes aquí? Acreedores varios. En Listo. lo de acreedores varios está ahí el 19.788.000. Listo. Entonces aquí
Recuerden que los servicios públicos, eso es de corto plazo, ¿no? Eso no va a dar tanta espera. ¿Listo? Entonces aquí ya vamos a poner. Profe, ¿y esa no podría ser en esa que dice ahí más abajito, acreedoras varios LP, qué es? LP es largo Esa es de plazo. largo plazo. Esas son entonces no se ponen allí porque eso es para pagarlo pronto, en menos de un año. Y las empresas municipales que usted se quiera demorar más de un año sin pagar es distinto porque es un poco mala paga, pero eso no quiere decir que le van a dar porque cada mes mandan un recibito para que lo pague. Y por el otro lado, pues estás incurriendo en los gasticos, ¿cierto? Los gasticos, pues de administración principalmente, porque pues esto tiene que ver con todos los gastos de la operación de la compañía. Entonces vamos a ponerlos aquí, gastos de administración, ¿sí? ¿Por qué gastos de administración? Porque la administración es la que da cuenta de todo esto que hay que pagarle, tanto de temas de estas prestaciones sociales, ¿sí? Y de eso que tiene que ver con los servicios públicos, porque cuando usted está administrando, usted tiene que saber que tiene que incurrir en ciertos gastos y tiene pues que hacer frente a ellos. Bueno, creo que aquí ya estamos, vamos a ver si estamos cuadraditos, estamos más cuadrados que un cuadrado, ¿cierto? Estamos bien. Miren, aquí dice, se amortizan los intangibles. Vamos a dejar hasta ahí. El punto número 5 es el que vamos a hacer el día martes. Ojalá los pudieran investigar porque se los voy a preguntar a ver cómo lo ven. Y hacen el punto número 6, que es el puntico que tiene que ver con que liquide el impuesto de renta en un 34% y que liquide una reserva legal del 10%. Entonces van a investigar qué es eso y así, y van a tratar de hacer los ajustes para poder obtener finalmente la balanza de comprobación ajustada completa y que luego se puedan emitir esos estados financieros. ¿Listo? La idea es que puedan hacerlo, no importa si se equivoquen, la idea es que puedan investigar y puedan hacerlo. Aquí no les voy a decir que se hagan en grupos ni nada, la idea es que pueden ustedes hablarlo entre sus grupitos internos, pero pues la laborcita aquí es más un trabajo individual. ¿Listo? Bueno, voy a mandarles de todas maneras se los voy a mandar de una vez, así como quedamos, que hasta ahí vamos a quedar. Mira que todavía no lo han activado. ¿Sí lo notan? ¿O ustedes ya lo... Pero ya le colgué, le dije que la llamara más rato. Pues a usted le sale activo de pronto. ¿Le sale activo el curso ya? Voy a... No, todavía no está activo. No, profe, a mí ¿Por qué no. no sale? Bueno, porque todavía no. Ya me dijo que. Entonces vamos a hacer el punto número 5 porque pues yo pensaba que ella me podía, pues ella me dijo 30 minuticos y ya vamos para los 30. Bueno, esperemos a ver acá. Entonces sigamos, vamos a hacer el punto número 5 mientras tanto porque pues vamos a utilizar el tiempito que tenemos. Se los iba a mandar, pero más bien le mando ya con el punto número 5. Bueno, el punto número 5, se amortizan los intangibles. Diana Sofía, ¿cuáles son los intangibles que tiene esta compañía? ¿Cuáles son los intangibles? Profe, tal vez creería que son los que no son de la planta, los que no se pueden tocar, por ejemplo, la planta de equipo. ¿La planta de equipo es un intangible? No, sí, eso es intangible. No, tangibles, es que quieras. Los que se pueden tocar. Pues. ¿Que valen cuánto? Que valen 550 millones. ¿Tú crees que esos son los intangibles? No, profe, que le estoy diciendo que los que no son los que son tangibles, ay, qué confundida,
Son los que se pueden tocar, que es la planta y propiedad y equipo y todo eso, que Ya. vale eso. ¿Y cuáles? ¿Y los intangibles? ¿Y los intangibles cuánto valen? Los intangibles de esta empresa. Eso sería la patente, la franquicia, el crédito mercantil, que valen 89 millones de pesos. Perfecto, estamos bien. Así como respondió Diana Sofía con esa contundencia, ella está diciendo, los intangibles son esos que no se pueden tocar y son los que valen 89 millones. Entonces, la compañía dice, vea, nosotros tenemos una patente, tenemos franquicias, tenemos un crédito mercantil, pero tenemos que hacer la amortización del 15% de ellas. ¿Por qué? Porque usted a veces tiene una franquicia y ella, a medida que usted la van usando, a veces usted tiene el derecho a usar esas franquicias, a usar esos créditos mercantiles, a usar, ustedes tienen unos derechos a explotarlos, pero generalmente eso le ponen un tiempo, ¿sí? A veces usted puede usarlos por 10 años, a veces por 15 años, por 8 años, según lo que le dure, ¿cierto? Entonces aquí le están diciendo, tiene que amortizarlos en un 15% porque ya se explotó el derecho que tenía. Diana Sofía, ¿cuánto te da el 15% de los 89 millones? Ya te lo hago, profe, en un momento. Profe, Sí. ¿eso de amortizar en fin significa que ya se le acabó los derechos o cómo es la vuelta ahí? Exacto, sí. Por ejemplo, tú tienes unos intangibles de 89 millones, ¿sí? Porque tú, por ejemplo, a veces pagaste una franquicia y te dieron el derecho a explotarla, digamos, 10 años, ¿sí? Entonces, si ya transcurrió cierto tiempo, ya te consumiste, ya se acabó, ya se usó el 15% de esos derechos a explotar. Entonces tienes que reconocer que ya te los gastaste, que ya te los consumiste, que ya los usaste y eso a su vez es, ¿tú creerías que eso es una amortización, es una reducción a ese activo o es un incremento a ese activo? Una reducción. Una reducción, eso, muy bien, muy bien. Diana Sofía, ¿cuánto te dio la reducción de ese intangible? Profe, me dio 13.350.000 pesos. Ella dice que le dio 13 millones. Vamos a ver cuánto nos da a nosotros. Vamos a hacer como el cálculo independiente. Vamos a ver. No, sí lo leí bien. Pensé que eran, exacto. Que eran 13.000 millones. Muy bien. Bueno, entonces el intangible se reduce en 13.350.000. Y Diana, la contrapartida es un gasto, ¿sí? Porque ya consumiste ese valor. ¿Los gastos aumentan por el débito o por el crédito? A ver, yo te pongo. Los gastos aumentan por el débito. Por el débito, ¿cierto? Aquí está, por el débito. Entonces, el débito, listo, aquí está. Ay, creo que este está como... Entonces, aquí vamos a colocar, listo. Entonces para todos, miren, los intangibles, así como ustedes hicieron en la depreciación, vamos a reducir. Ella está diciendo un crédito, una reducción a esos 89 millones de cuánto, una reducción que van a tener estos activos intangibles de 13.350.000. Y por otro lado, vamos a tener un incremento en los gastos, ¿sí? Por temas de la amortización. Entonces, miren, aquí tienen que hacerle otra sumita a esto. Vamos a verle aquí. Listo. Aquí otro poquito. Vamos a ver aquí. Listo. Aquí gastos de la amortización. Creo que sí. Estamos más cuadrados que un cuadrado, ¿sí? Entonces, si ustedes quisieran ver este calculito aquí, ustedes se meten a fórmulas y le dicen rastrear precedentes y miren, ahí ya les va a decir, vea, aquí tienen toda la sumatoria de los deterioros, de las depreciaciones y también de las amortizaciones, vea, estamos más completos que un completo. ¿Listo? Bueno, vamos a darle aquí guardar y vamos aquí a mirar de todas maneras a ver si se pudo hacer el tema.
yo creo que si esto no se puede hacer hoy, que es lo más probable, entonces no se preocupen que lo hacemos el martes, porque pues yo no voy a correr como el correcaminos. La idea es que lo hagamos bien y desde una comprensión bien. Yo ya sé que ustedes me mandaron todas sus respuestas por el correo, entonces no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Creo que una pregunta, ¿y tú ya intentaste a ver si lo puedes hacer tú? ¿Cómo? ¿Y ya intentaste a ver si de pronto tú lo puedes activar? Sí, eso me gasté toda esta mañana haciendo esto porque no me contestaban. Ahorita que pude llamar y me contestaron, me dijeron que sí, porque es que esta es una operación donde ellos sí lo tienen que activar, es por ello, porque mire que lo tengo inactivo. No sé por qué, Ok. pero yo sí les puedo mandar correos y eso. Ustedes son los que no les deja ver. Bueno, vamos a ver por aquí la última transacción. Listo. Calcular el impuesto sobre la utilidad de la utilidad, pues antes de impuestos del 34%, y vamos a hacer un tema de para poder calcular el impuesto de renta, que en este ejercicio del 34%, pues ustedes tienen que saber cuánto le da todos los ingresos y restarle todos los costos y los gastos. Entonces vamos a hacer un mini estado de resultados para saber cuál es el impuesto de renta. Entonces, ustedes se van a traer todos los ingresos. Vamos a ver cuánto le dan los ingresos a ustedes. Vamos a ver cuánto les dan los ingresos a ustedes. Vamos a ver. Miren, aquí tenemos los ingresos. Aquí sí tienen que coger los del balance de comprobación. Aquí hay unos ingresos. Vamos a ver cuántos ingresos más hay acá. Unos ingresos no operativos, dice acá, de 20 millones. Ingresos no operativos, hay unos ingresos de 20 millones 245. Hay otros ingresos de 75 millones. Creo que no hay más ingresos, ¿cierto, chicos? Son todos los ingresos que hay. Vamos a coger todos los costos y los gastos. Entonces yo tengo aquí costos, esos sí los cogen del lado de acá, ¿no? Los costos, tengo estos, le sumo todos los gastos de administración, le sumamos todos los gastos de amortizaciones, deterioro y demás, todos los gastos de ventas. Le vamos a sumar, creo que no hay más. Vamos a sumar los gastos financieros, porque eso hace parte pues de los gastos. Esto. Ahí me da, ¿les dio esto? 372 y 261. Quizás. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. ¿Cuánto les da el impuesto de renta? ¿Cómo se saca? Este no es un estado de resultados, esto es un paper que tenemos nosotros para, antes de emitir estados financieros, pues poder sacar esto. Ajá. El porcentaje se saca en base a la utilidad. 34%. Aquí dice en el ejercicio 34%. La utilidad antes de impuesto. Sí les dio 37.693.000. Profe, qué pena, ¿hiciste el 34% de qué celda? Aquí se lo puse, 34% de esta de aquí, que es la C77. Ok. Bueno, sí sería que les dio ese valor. Señora. Bueno, después ustedes dicen, bueno, voy a sacar la utilidad después del impuesto. Entonces ustedes dicen, bueno. Entonces a esos 110 pues le restan el valor del impuesto. Bueno,
ya les quedó 73 millones para repartirle a los accionistas, pero resulta que la norma dice que tienen que dejar una reservita, o sea, que no se pueden gastar, que no se puede como dar en dividendos a los accionistas, aunque ellos son los dueños de esta plata también, sino que hagan una reservita para que les sirva como de colchón y de capital de trabajo para que no vayan a sacar toda la platica, el 10% de esa utilidad neta. Entonces, a este valorcito le sacan el 10%, ¿sí? El 10%. Entonces, el 10% pues debería darle 7.317.001. Y ahí es donde usted dice, ah, ¿cuál es la utilidad o beneficio final que le queda a los accionistas? Y es esa partecita que nosotros cuando ya terminemos de hacer los estados financieros, que hagamos el cierre, de la balanza de comprobación, vamos a reclasificar al patrimonio, ¿sí? Esta reclasificación de esa utilidad al patrimonio. Entonces, pues realmente sería 73 menos esos 7 millones, que es la reservita legal. Entonces, realmente, ¿cuánto vamos a tener en el patrimonio? Vamos a tener los 73 millones, pero en una cuenta que se llame reserva legal, 7.317.000, y en la otra cuenta que se llama utilidad del ejercicio vamos a tener los 65. Pero mientras tanto, esta sería la utilidad o la utilidad final o la utilidad neta que va a aparecer en el estado de resultados cuando lo hagamos. Entonces, hasta ahí nosotros estamos más bien más bueno que un bueno, ¿sí? Entonces, miren, ya nosotros vamos a ver la balanza de comprobación. Aquí no tienen que hacer todavía el ajuste de la reclasificación y esas cosas, todavía no. ¿Listo? Entonces, ya finalmente luego les voy a enseñar en la próxima clase cómo se hacen los asientos de cierre, ¿sí? Pero esos asientos de cierre es cuando luego de que preparemos los estados financieros, porque tenemos que preparar los estados financieros. Ya ustedes en este momentico tienen la balanza de comprobación ajustada, ¿sí? La balanza de comprobación ajustada. ¿Listo? Impuesto de renta, ¿sí? Yo pensaría que lo podemos poner aquí, el impuesto de renta. ¿Listo? Miremos a ver. Aquí. El impuesto de renta, ¿cuánto fue que nos dio? ¿Cuánto les dio el impuesto de renta? ¿27 millones? Sí, no. Sí, bueno, perfecto. Entonces, aquí en el débito. Pero así como hay un débito acá, pues tienen que buscar el pasivo, porque así como ustedes incurren en eso, pues así mismo hay que pagárselo al gobierno. ¿Listo? Entonces, impuestos por pagar, miren, la renta, ¿sí? La renta, impuesto por pagar, la renta. ¿Listo? Entonces, los impuestos o por pagar aumentan por el lado crédito porque es un pasivo. Profe, Sí. pero ese impuesto de renta, ¿por qué es tan caro? Ah, porque así es la norma. Esa es una buena pregunta, dice el compañero, ¿por qué es tan caro? Incluso en este año, pues ya disminuyó un poquito más, ¿no? Es del 32%, del 32%. Pero sí, es casi la tercera parte de lo que queda, ¿sí? Y es un poquito caro. Y la idea es que ustedes, pues, sepan maniobrar bien eso cuando ustedes hagan una empresa, si la fundan o si están allí gerenciándola, sepan que esto es un gastico bastante elevado y entonces que tienen que ser muy eficientes con los recursos que tienen porque los recursos son limitados. Bueno, aquí ya está tanto el pasivo como el gasto, ¿verdad? Estamos cuadrados, pero no hemos llevado la utilidad, todavía. Entonces, miren, vamos a ver si acá hay una cuentiga que se llame reserva legal, ¿dónde está la reserva legal? Ah, mire, vea, reservas, vea, patrimonio, reservas.
Jessica Santander, las reservas que están en el patrimonio, ¿por dónde aumentan? ¿Por el lado crédito o por el lado débito? Por el crédito. Eso, Jessica, mire, vea, ella ya dice aquí, vea, entonces, ¿cuánto vamos a llevar de reserva legal? Sí, mire, entonces ella ya sabe que son estos 7 milloncitos. Perfecto. Listo. Jessica, y por el ladito donde dice utilidad del ejercicio, ¿cuánto sería el valorcito? ¿Cuánto sería el valorcito que tenemos que poner aquí? Esos 65 millones Esos 853 65. mil Perfecto. Oh, estaba en la jugada, miren aquí, esos 65. Perfecto. Miren. Entonces usted dice, ay, pero profe, mire que ahí ya me quedó descuadrado porque vea, ¿y el descuadre de cuánto es? Del mismo valor de la ganancia, porque la compañía tuvo una ganancia, ¿cierto? Mire, vea, son los 73,170, ¿sí? Porque lo que hace cuando ustedes están haciendo el cierre, ¿sí? Es que tienen que llevar esto a la cuentica correspondiente. Entonces, como ustedes ya saben que esto es, vamos a ver, ya lo pusimos acá, ¿sí? Ok, ¿sí? Entonces, este registrico es el registro del cierre que viene a continuación, ¿cierto? Este va a ser el registro que va a quedar pendiente, ¿sí? Porque este es registro del cierre, ¿listo? Del cierre. No, no se vayan a asustar que porque está descuadrado ahí, registro del cierre que va a quedar pendiente para la próxima clase. Entonces, este es el que les voy a mandar finalmente, ¿sí? Los voy a mandar de una vez. Ya solamente falta entonces emitir estados financieros. Como ustedes ya tienen los datos, chicos, la idea es que como ustedes ya saben hacer estados financieros, ojalá puedan adelantar esa partecita si pueden. Sí, mira que ahí ya se lo mando. Si pueden adelantar esa partecita, no es obligatorio, pero sí es ideal que lo hagan pues para avanzar un poquito más. Así no les quede bien, así tengan preguntas, ojalá lo puedan como hacer un avancecito como que les pediría yo que lo hicieran. Si no, no se preocupen que acá igual lo vamos a trabajar. ¿Tienen alguna preguntita, chicos? ¿Sí? ¿No? ¿Tienen alguna preguntita? Parece que todo claro. Ah, bueno. Vamos aquí, de pronto alguno me faltó por preguntarle. Juan Esteban, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo comprendiste las cositas? ¿Cómo te fue, Juan Esteban? Muy bien, profe. Sí, bien. Bien. Bueno, pues entonces, bueno, yo los dejo como hasta aquí. De todas maneras, dejamos la parte de lo que les quería preguntar del parcial para el próximo martes, que eso va a ser una cosita muy chiquitica, porque miren, no quedó como allí aquí en el INTU todavía. La idea es que ojalá ya para el martes yo creo que ya lo tengan como visible, porque miren que no me quedó activo todavía. Aquí lo tengo. Y bueno, pues entonces la idea es que me lo puedan habilitar de aquí al martes. Yo creo que ya se puede. Y bueno, entonces, ¿qué les voy a preguntar ese día mientras que se cierra esto? Entonces aquí en la parte 2 yo tengo el cuestionario, ¿sí? Revisualizar el cuestionario. Entonces, esto es sencillamente lo que les voy a